Ok, San Lucas 22, en la mañana predicamos del libro de San Lucas. Vamos a volver a predicar del libro del Evangelio de San Lucas. Y vamos a hablar de la serie que hemos estado mirando, Discipulado Radical. De hecho, este era el de la mañana, pero lo cambié, ¿verdad? Lo cambié para predicar lo que prediqué de la mañana, ¿verdad? Lo iba a predicar ahorita, pero lo moví por la mañana por los demás, ¿no?, que vinieron en la mañana. Pero ahorita pues vamos a hablar acerca del número 4 de esta serie, Discipulado Radical. Pues así se dieron las cosas, pero pues es palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? El título es Servicio, el alma del discipulado esta noche. Gloria a Dios. El domingo pasado estuvimos hablando de las marcas del discipulado, si se acuerdan, ¿verdad? El domingo en la mañana del domingo pasado estuvimos hablando de las marcas del discipulado, ¿verdad? Y estuvimos estudiando acerca de los requisitos, ¿verdad? De los diáconos. Tomamos ese texto, ¿verdad?, de Timoteo, y pues estuvimos mirando algunos requisitos. Hoy vamos a estar estudiando acerca del servicio, que es el alma del discipulado, y vamos a leer el texto en esta noche, San Lucas 22, 24 al 30. ¿Cuánto lo tienen en esta noche? Amén. Dice de esta manera la palabra de Dios, Lucas 22, 24 al 30. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Vamos a orar en esta noche. Padre celestial, yo oro a ti, Dios, te pido que tú bendigas tu palabra. Señor, unge mis labios, unge mi corazón para ministrar tu palabra, Dios, y que el oído de tu pueblo esté atento a lo que vas a ministrar en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Cristo te pido la bendición. Gracias por lo que vas a hacer, lo que estás haciendo, en el nombre de Jesús, amén. Servicio, el alma del discipulado esta noche. Quiero hablar en primer lugar los que quieren estar arriba. Vamos a hablar de los que quieren estar arriba, porque Jesús Cristo, amén, está hablando en el versículo 24 y 25, dice estas palabras: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Dice que hubo una disputa entre ellos, entre los discípulos, ¿verdad? Algo que hasta se dio entre los discípulos, ¿verdad? Hubo una disputa, un altercado ahí, una discusión. Ellos están, ¿verdad?, peleando, amén, un lugar de autoridad, un lugar, ¿verdad?, de altura. Entonces, entre los discípulos también había pleitos, ¿verdad? Y lo que pasó es que hay una tendencia, o lo que pasa es que hay una tendencia en el corazón a creerse más que los demás. El corazón tiene esa tendencia muchas veces, ¿verdad? Hay una tendencia a querer mandar, a querer liderar. Siempre hay esa tendencia. Y aquí están los discípulos. Dice que entre ellos hubo esa disputa sobre quién de ellos iba a ser el líder, ¿verdad? El que el Señor iba a poner como líder. Pero qué tremendo que Jesús, ¿verdad?, amén, les da una lección acerca de lo que es el servicio a los discípulos. Aleluya. Muchas veces hay disputas aún dentro de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque muchas veces todos quieren mandar, todos quieren solo dar órdenes, pero casi nadie quiere obedecer órdenes, casi nadie quiere servir. Entonces, lo que nos trae este texto, la enseñanza, es el servir, el servicio, ¿verdad? Es la enseñanza que tenemos en este texto, en esta escritura esta noche. Aleluya. Cuando yo fui discípulo, amén, fui ujier todos los años que yo estuve en la iglesia madre, siempre fui ujier, y había hermanos a veces que se salvaban
y ya se les daba ministerio de ujier, amén. Algunos funcionaban bien, pero otros, ¿verdad?, tenían esa tendencia. O sea, no querían obedecer órdenes, amén, no querían hacer lo que les tocaba hacer, amén. Tenían esa tendencia, ¿verdad?, de que, amén, yo voy a hacer lo que yo quiero, tú no tienes que decirme nada, aunque fuera el líder de ujieres el que les dijera. Había hermanos, ¿verdad?, ciertos hermanos que se rebelaban a esas órdenes, y porque hay esa tendencia, ¿verdad?, a no querer servir, o sea, querer ser el primero, el líder en esta noche, gloria a Dios. Y muchas veces había hasta pleitos. Había un hermano ahí, recuerdo, que le gustaba mucho el pleito, ¿verdad? Y le gustaba mucho ahí quererse ahí, inclusive a veces a un hermano una vez le cantó un tiro, como decíamos, ¿verdad? Le cantó un tiro a un hermano, y el hermano, pues vente para acá, para afuera, le dijo, ¿verdad? Y porque así era ese hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Así era este muchacho, gloria al Señor, muy así, muy acelerado, problemático, y pues al final no se quedó en la iglesia, pues al final, ¿verdad? Tuvo ahí un tiempo, pero no, por la tendencia muchas veces. Entonces, aquí están bien los discípulos, dice que ellos están en una disputa, a ver quién de ellos va a ser el mayor, aleluya. Y el Señor les da el ejemplo de los reyes de las naciones, ¿verdad? Él les da el ejemplo de cómo se manejan los reyes de las naciones, cómo se mueve el mundo de la política. Usted sabe cómo se mueve el mundo de la política y de los reyes, de las monarquías, ¿verdad? Por ejemplo, los reyes tienen súbditos, y los súbditos les rinden homenaje, los alaban, se inclinan ante ellos. Los presidentes, ¿verdad?, de las naciones tienen, ¿verdad?, una autoridad delegada en el momento que un hombre, ¿verdad?, un candidato gana la presidencia, recibe esa investidura, ¿verdad? Como cuando ganó AMLO la presidencia, recibió esa investidura, esa banda que le pone banda presidencial. Desde ese momento algo sucede en la vida de los gobernantes, reciben una autoridad, y el ejército, la marina, ¿verdad?, la policía, ya ellos se doblegan ante la autoridad del presidente, porque hay una autoridad, pero esa autoridad usted y yo sabemos que Dios es el que la da. Dios impone a las autoridades. El problema es hacer mal uso de esa autoridad, ¿verdad? El problema es cuando mucha gente, líderes, hacen mal uso de esa autoridad. Jesús está diciendo, ¿verdad?, está hablando acerca de los reyes de las naciones, ¿verdad?, que ellos se enseñorean de las naciones, y dice que ellos ejercen autoridad, gloria al Señor, aleluya. Entonces esto es algo muy interesante. El rey Salomón fue un rey que tuvo mucha autoridad. Por ejemplo, ahí en Primera de Reyes, capítulo 4, vamos a leer versículo 20 al 27, por favor. Primera de Reyes 4, del 20 al 27. Dice estas palabras. ¿Dónde andamos aquí? Primera de Reyes 4, del 20 al 27. Dice: Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, dice, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Pero él señoreaba, dice, en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tirsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Amén. Vea cómo Salomón, hermanos, era un rey que todo el mundo se inclinaba ante él. Era el rey más poderoso en ese tiempo. Y dice que venían los gobernadores y le servían
dice que, ¿verdad? Estos gobernadores mantenían al rey Salomón, porque por la autoridad que tenía Salomón, por ser un rey, ¿verdad? Poderoso, lleno de sabiduría. Entonces, este es el ejemplo, ¿verdad? Que Jesús está diciéndole a sus discípulos. Es la manera de hoy, ¿verdad? Es la manera de hoy. Hay las naciones poderosas como Estados Unidos, como Rusia, ¿verdad? Como Alemania, como China, Gran Bretaña, todas esas naciones, hermanos, tienen autoridad porque son las naciones más fuertes del mundo, y así se mueve esto. Pero Jesús le dice a sus discípulos: no será así entre ustedes. Cuando se trata de ser discípulos, es todo lo contrario. Somos llamados a servir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos llamados a servir. Entonces esto es muy importante esta noche. Por eso quiero hablar de la grandeza de servir. En la iglesia se necesita gente que sirva. Vamos a leer ahí nuestro texto, San Lucas 22, 26 y 27. Vea conmigo, dice estas palabras: mas no así en vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. La traducción al lenguaje actual dice: pero ustedes no deberían ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos, y el jefe de todos debe servir a los demás. Piensen en esto: ¿quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que le sirve la comida? ¿No es cierto que se considera más importante al que está sentado a la mesa? Sin embargo, vean cómo yo, el maestro, les he servido la comida a todos ustedes. Jesús le da una lección a los discípulos y les dice de lo que se trata ser discípulos, de lo que se trata la obra de Dios. Jesús les dice: la obra de Dios se trata de servir. La obra de Dios se trata, amén, de no sentarse a la mesa, sino de servir a los invitados esta noche. Qué tremendo cuando una iglesia, ¿verdad, hermanos, que tiene gente que no se sienta a la mesa, al contrario, sirve a los invitados esta noche. A los invitados. Y de eso se trata, ¿verdad? La obra de Dios. Es triste cuando una iglesia se pierde eso, cuando una iglesia pierde el espíritu de servicio por la gente, por los pecadores, por las almas que vienen por primera vez. Es triste cuando una iglesia pierde eso y están enfocados solo en sus propios intereses, pero han dejado de lado la necesidad de los pecadores, de las almas esta noche. Amén. Aleluya. Cristo nos enseña que servir es más importante. Para muchos que ya están arriba es muy difícil servir a los demás, pero se trata de servir porque es más importante. Aleluya. Hay gente, ¿verdad?, que ya estuvo en las alturas, que ya estuvo en un liderazgo, y es difícil para esas personas servir, porque quizás toda la vida fueron servidos. Toda la vida llegaban y se sentaban a la mesa y les servían a ellos. Pero el ejemplo de Jesús es muy claro para la iglesia de hoy. Jesús sirvió. Yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Qué interesante, ¿verdad? Muy clara la enseñanza de Jesús en esta noche. Entonces, aquí la enseñanza es comenzar a servir desde nuestros inicios. Desde nuestros inicios. San Marcos capítulo 9 versículo 35 dice estas palabras. Marcos 9:35, vean conmigo. Dice así: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. La pregunta que hemos de hacernos: ¿quiero ser el primero? Entonces tengo que servir, gloria al Señor. Por eso en las iglesias del discipulado se trata de eso. Gente que llega, gente que empieza a servir a Dios, a venir a la iglesia y se les reta a servir. Pastor, yo quiero hacer algo. Bueno, vas a servir en la iglesia, vas a servir en algo. Amén. Si es un hombre, normalmente a los hombres es ser ujieres. Nos involucramos en el ministerio de ujier, ¿verdad? Atender la iglesia, barrer hasta el baño, todo. Amén. A cuidar, a abrir la iglesia.
los involucramos en eso, gloria al Señor, aleluya. Porque eso es servir, ese es el alma del discipulado, el servicio esta noche, el servir. El llamado es a servir, es el principal llamado del discípulo. Cuando alguien en autoridad o con un cargo no sirve a los demás, va a tener problemas con el pueblo, con la iglesia, con la nación. Porque si alguien no sirve, aunque sea el dirigente, amén, va a haber problemas, habrá problemas, hay problemas. Hay un ejemplo en la Biblia, el ejemplo de Roboam, el hijo de Salomón. Cuando el pueblo vino ante Roboam por ayuda, ya Roboam, ¿verdad?, se está convirtiendo en el rey, ¿verdad? Y el rey Roboam, ¿verdad?, la regó, porque en vez de servir al pueblo, no lo hizo, y eso le trajo muchos problemas. Vamos a verlo en Primera de Reyes, capítulo 12. Vamos a irnos ahí en Primera de Reyes, capítulo 12. Vamos a leer del 1 al 15, por favor. El 1 al 15. Dice estas palabras: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde habían huido de delante del rey Salomón y habitaban en Egipto, dice, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Fíjense lo que le dijeron ellos: si tú haces esto, te vamos a servir. Y él les dijo, o sea, Roboam les dijo: idos, y aquí, de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes, dice, que se habían criado con él, le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Abdías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Aquí está, amén, un ejemplo de alguien de autoridad. Es el rey. El pueblo viene y le dice, amén, lo que debe de hacer, y le dicen: rey, si tú, amén, bajas el yugo que tu padre nos había puesto, nosotros te vamos a servir. Pero dice que él hizo todo lo contrario, agarró el consejo de los jóvenes y les aumentó la carga. Y el pueblo, dice que se indignaron, hermanos, no oyó la voz del rey y se rebelaron contra el rey. Qué triste. Eso es lo que sucede cuando alguien no sirve a los demás. Cuando alguien, ¿verdad?, en autoridad se resiste a servir, que puede hacerlo, pero no lo hace, ¿verdad? Este hombre, amén, golpeó al pueblo, los cargó con más trabajo, y eso, en vez de traer una solución al pueblo, trajo problemas, gloria al Señor. Entonces se nos demanda servir.
Aleluya. Los líderes somos llamados a servir. Los cristianos somos llamados a servir en las iglesias. Aleluya. Porque la iglesia es un lugar, ¿verdad?, donde gente va a llegar lastimada, donde gente va a llegar dolida, quebrada por el mundo, golpeados por el mundo, y se necesita gente que les sirva, que les ayude. Y si no hay esa gente en la iglesia, la gente se va a volver a ir y ya no van a volver. Entonces se trata de servir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La iglesia es llamada a servir a la gente, a servir a la comunidad. Este es nuestro llamado como discípulos y como pueblo de Dios en esta noche. Así que Dios nos ayude, gloria al Señor, porque de eso se trata, de servir, gloria a Dios. Y hay iglesias, ¿verdad?, en nuestro compañerismo que están sirviendo fuertemente a la comunidad. Son iglesias grandes y eso es algo tremendo. Pero aunque seamos pocos, podemos servir también. Podemos servir, gloria al Señor. Aleluya, porque la gente, amén, espera que los cristianos tengamos ese distintivo, por decir así, que tengamos esa cualidad de servir. Y si una iglesia no tiene esa cualidad, entonces no es iglesia, gloria al Señor. Aleluya, Cristo sirvió por su iglesia. Cristo, amén, dio el ejemplo. Él sirvió, aleluya, a los demás. Él sirvió a la gente, a los pobres, a los necesitados, gloria a Dios. El presidente AMLO es atacado muy fuertemente por los conservadores y los anteriores gobiernos, porque el presidente AMLO está sirviendo a los pobres, a la gente más necesitada. Y eso pues obviamente, hermanos, le ha dado mucha popularidad al presidente. Es de los presidentes más populares del mundo. Él tiene el segundo lugar a nivel mundial, después del presidente de la India. ¿Sí que imagínense? Los otros estaban como en el 40º, 50º lugar, de Peña Nieto para atrás. Pero lo que le ha traído a él esa popularidad es que él sirve, ¿verdad?, a los pobres, a la gente necesitada. Y la iglesia, pues obviamente tenemos ese llamado de servir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso quiero hablar en tercer lugar. Discipulado es servir. Discipulado es servicio. La iglesia necesita de servidores, de gente involucrada en el servicio de Dios. En un evento de la iglesia se necesitan servidores, desde un avivamiento hasta una conferencia, gloria al Señor. Se necesitan servidores. Aleluya. Hemos tenido eventos y vamos a seguir teniendo. Y pues recordando, ¿verdad?, un poco más, una vez más, es que tendremos un campamento donde se va a ocupar gente que sirva, que ayude en ese campamento. Aleluya. Yo voy a echar mano de algunos pastores de aquí de la región, algunos hermanos, pero también nosotros, hermanas, ustedes pueden ayudar, pueden ser una tremenda bendición, porque vamos a tener un gran reto de tener un campamento, pero se necesitan servidores, gloria al Señor. Cristo Jesús lavó los pies a sus discípulos como un ejemplo de servicio. Vamos a leer en San Juan capítulo 13, versículos 13 al 15, por favor. San Juan 13, del 13 al 15, dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué tremendo. Amén. Ese es uno de los actos más humildes que Jesús dio, de lavarle los pies a los discípulos. El apóstol Pablo habla de servidores. En Gálatas capítulo 5, versículo 13 encontramos estas palabras. Gálatas 5:13 dice así: porque vosotros hermanos, Gálatas 5:13, vosotros hermanos a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sírvanse, dice, unos a los otros. De eso se trata el discipulado. También en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9 encontramos estas palabras. 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores. Un colaborador es un servidor. Dice: nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo está diciendo: somos colaboradores, somos servidores. Y cuando él, amén, discipulaba gente,
Él les metía el servicio, Él los discipulaba y les decía: ustedes de aquí en adelante van a ser servidores, van a ser colaboradores. Pablo servía, apóstol Pablo, hermanos, Dios le dio una gracia sobre él, porque era un hombre que sirvió a su generación. Sirvió a su generación, servía, gloria al Señor, aleluya. Entonces, cuando entramos al discipulado es para servir, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces aquí el texto nos habla de eso, aleluya. Mas no así vosotros, San Lucas 22, 26, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aleluya. Yo estoy entre vosotros como el que sirve en esta noche. El discipulado es servicio. Gloria a Dios. Qué tremendo cuando hay gente, ¿verdad?, que dice: pastor, yo quiero servir, quiero, amén, apoyar, quiero ir a ayudar aquí y allá, repartir volantes, hacer el aseo en la iglesia, pues no sé, el teatro, participar, hacer algo por la gente, gloria a Dios, visitar a alguien, un enfermo, a alguien que no ha venido, yo quiero ir a visitarlo, animarlo a que venga a la iglesia. De eso se trata esta noche, gloria a Dios. Y el servicio es algo muy, muy importante, porque si la iglesia no sirve, entonces, hermanos, pues eso no va, Dios no bendice eso. Aleluya. Alguien dijo que si no vivimos para servir, no servimos para vivir, ¿verdad? Si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Servicio, el alma del discipulado. Que Dios nos ayude a servir. Amén. Vamos hermanos, mi oración, yo he estado orando: Señor, ayúdanos porque pues vienen retos fuertes, gloria al Señor, aleluya, este próximo año, gloria a Dios. No crea que está tan fácil esto, pero Dios nos va a ayudar, y yo sé que, amén, gente se va a disponer para servir, gloria a Dios, y que Dios nos ayude a seguir trabajando, ¿verdad?, a seguir evangelizando, a seguir mostrando ese interés de servicio por la gente. Podemos hacer eso para ese día 25 de diciembre, ¿verdad? Es una forma de servir también, gloria a Dios, y podemos empezar por lo más mínimo, pero lo más mínimo Dios lo puede bendecir si hay esa actitud y esa disposición para hacerlo. Así que en esta noche, que Dios nos ayude. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Si usted lo